Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la cuarta ponencia de hoy. El tema es distribución normal y prueba de hipótesis. Está a cargo de la bachiller de la Pumahualca García. Ella es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de Marcos. Está estudiando la maestría en Ciencia de Investigación Epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también es coordinadora de proyecto de investigación en Emerge de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, Graciela, y adelante. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Felicitarlos por estar aquí, por querer aprender un poquito más de lo que es este mundo de la bioestadística. Es un campo bien amplio, hay por conocer un montón de cosas y les voy a dar, va a ser de forma resumida y lo básico que ustedes deben primero entender para poder seguir buscando acerca de las pruebas estadísticas, las pruebas de hipótesis que ustedes quieren plantearse para sus investigaciones. Entonces vamos a empezar con el tema de distribución normal y luego la prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros entendemos distribución normal? ¿Por qué lo vamos a aprender ahora? ¿A qué nos va a qué nos va a ayudar esto? No sé si alguien de ustedes puede darme una definición de distribución normal, súper breve. Bueno, y si no, pues estamos aquí para aprender. Entonces, la distribución normal nos va a servir a nosotros para poder ver si tenemos nosotros una variable, nosotros tenemos que analizarla y tenemos que ver si sigue o no una distribución normal. ¿Y esto nos va a ayudar a qué? A que cuando nosotros tengamos unos resultados y vamos a expresarlo en tablas que ya el doctor de la clase anterior explicó. He visto que ha explicado cómo es que se puede ver a través de tu tabla 1, tabla 2, puedes ver tus resultados a través de tus análisis descriptivos, ¿no? Entonces, para nosotros poder poner nuestros resultados adecuadamente, necesitamos una evaluación de una normalidad. De esa forma, nosotros vamos a decir, efectivamente, estamos usando una mediana, una medida, un estadístico, que puede ser una media o mediana. También ya han visto lo que son desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo representar? ¿Con una media, o promedio, o con una mediana? O de repente alguno puede decir, con la media, todo. Pues no, vemos estudios que lo que ven es esta normalidad, evalúan, ¿no? Porque también forma parte de un supuesto, evalúan esta normalidad en sus variables para que puedan saber representar. Y no solo va a servir para eso, sino también es parte de un supuesto para sus pruebas más adelante, cuando quieran hacer regresiones lineales, regresiones logísticas, va a ser importante que ustedes conozcan esto. Entonces, básicamente, quiero que entiendan esto a manera de esquema, cómo nosotros hacemos el proceso de inferencia estadística. Nosotros vamos a tener primero nuestro universo muestral, ¿no? Es algo teórico. De este universo muestral, nosotros vamos a sacar un marco muestral, ¿no? Que es algo un poco más pequeño, ¿no? Algo concreto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro universo, que es la población con Zika en la selva. De esta población, nosotros no, ustedes saben que no podemos tener en un estudio toda una población. Entonces, lo que nosotros hacemos como investigadores, agarramos algo muestral y delimitamos, ¿no? Y decimos, ya, yo quiero esta población con Zika, quiero los casos de Zika, pero específicamente en dónde, en Perú, en Iquitos, ¿no? Entonces, esa vendría a ser mi marco muestral. De aquí yo lo que hago es un muestreo, ¿no? Agarro de esos casos de Zika en Iquitos y agarro el muestreo, yo solo quiero los casos que han ocurrido entre tal periodo. ¿Y qué viene a hacer eso? Mi muestra. Entonces, yo de dónde parto para hacer mis análisis de la muestra, ¿no? De esta muestra de casos que va a ser de enero a marzo, ¿no? De este año, o de repente tengo ya una base de datos del año pasado, entonces esa va a ser mi muestra y yo voy a analizar en mi muestra, en mi base de datos que tengo.
no voy a analizar a toda mi población, sino que este análisis me va a servir para que yo realizar una inferencia desde la muestra hacia mi población, ¿no? Eso es lo que la mayoría busca como investigador, poder hacer inferencia hacia la población. Entonces, una vez que ya tenemos en claro esto, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una media muestral y una media poblacional. ¿Cuál es la media o el promedio que nosotros tenemos? Pues en ese de datos nosotros vamos a poder calcular nuestra media muestral, pero la media poblacional no, quizás no lo vamos a tener, pero lo que podemos hacer es una inferencia hacia ello, ¿no? ¿A través de qué? De repente tenemos ahí nuestro intervalo de confianza y a través de ello vamos a ver a un nivel de significancia del 5%, ¿no? Intervalo de confianza del 95%, que es lo clásico y lo usual, ¿no? Con el que trabajan la mayoría de investigadores. Tenemos dos medias, ¿no? La fórmula no es necesaria que se la aprenda, lo que importa es la interpretación, ¿ya? Entonces, la normalidad va a ser un tipo de distribución de probabilidad para variables continuas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una variable de mi estudio que quiero analizar, como por ejemplo el IMC de una muestra que tengo de pacientes mujeres, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo es la distribución de esta variable, de repente que es continua, numérica. Entonces yo puedo determinarlo a través de un teorema que vamos a ver, que es solo una partecita que nos va a indicar que va a tener normalidad nuestra variable, ¿ya? Entonces, normalidad es un tipo de distribución de probabilidad, ¿ya? Lo segundo va a describir cómo que los valores de una variable van a estar distribuidos. ¿Y esto a través de qué? ¿Cómo es que ustedes van a poder identificar ello? Ya han visto, ¿no? Su estadístico, que es la media, con su desviación estándar, ¿no? La desviación estándar va a ser esa variación que va a haber, esa desviación desde la media, ¿no? Hasta el punto de observación que nosotros tenemos. De repente tenemos un valor de una media de mi muestra que es en la edad, usemos la edad, de 25 y tengo otro valor de 27. Entonces, ese 27 varía de la media de mi muestra, que es 25. Entonces, ¿cuál sería la desviación estándar? Sería la diferencia, ¿verdad? Lo otro es que tiene dos parámetros, que ya lo mencioné, ¿no? Para determinar la forma de la distribución de tus datos, ¿no? Media y desviación estándar. Conocida también como distribución de Gauss, ustedes habrán visto que tiene también una forma de campana, ¿no? Una forma de campana la distribución de los datos. ¿Cómo es que yo evalúo la normalidad? Esto lo vamos a ver en el Stata, ya al terminar esta PPT. Yo voy a evaluar de tres formas la normalidad: teóricamente, gráficamente, estadísticamente. Algunos de repente han utilizado una prueba estadística como la prueba de Shapiro-Wilk y con eso solo han determinado normalidad. Pues les digo desde ahora que deben utilizar diferentes pruebas para que ustedes evalúen normalidad, porque no es suficiente usar solo uno. No es suficiente confiarse de la parte estadística, de la evaluación estadística como es el Shapiro-Wilk, sino también gráficamente a través ya esto conocen, del histograma, de repente del gráfico de cuantiles, y de ahí vamos a ver otro que no necesariamente va a evaluar normalidad, sino solo simetría, ¿ya? Y teóricamente, pues ya les mencioné el teorema del límite central, que más adelante lo voy a explicar detalladamente, que también es una parte de la evaluación, ¿ya? Pero sí importante que evaluar normalidad va a requerir estos, principalmente de los dos primeros, pero también puede ser como para corroborar el tercero, ¿no? Estadísticamente. Entonces, ya que sabemos eso, vamos a pasar a la parte teórica del teorema del límite central. Para yo poder evaluar teóricamente que mi
variable sigue una distribución normal, o que mi muestra va a tener una distribución normal, yo voy a partir de este teorema, donde me dice que de la población, de una población, como les expliqué en los primeros PPT, de una población general, yo saco X muestras, y de estas X muestras, yo voy a obtener, de cada X muestras, voy a obtener su promedio, o su media. Entonces, la distribución de esas medias, de cada muestra que yo tengo de la población general me refiero a lo cual vamos a hacer inferencia, esa distribución de esas medias o promedios van a seguir una distribución normal, y este es el teorema del límite central, siempre y cuando yo con estas X muestras tenga una cantidad igual a 30 o mayor a 30 de n, y n que es la muestra. Entonces, mayor a 30 observaciones, yo puedo decir o asumir que sigue una distribución normal, pero no solo nos vamos a tener que basar en ello, sino que vamos a tener que evaluar varias cosas. Eso es solo el comienzo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a tener que evaluar la media, que se tiene que aproximar a la mediana, necesariamente tiene que ser igual, se puede aproximar y puede tener ahí un ligero cambio, y lo vamos a ver, que la kurtosis tenga un valor cercano a 3, y que el skewness tenga un valor también cercano a 0, que no va a ser 0, pero va a estar entre el intervalo de -1 más 1. Entonces, esta es la parte teórica, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte gráfica. Nosotros vamos a evaluarlo a partir de 2 o de 3. Ustedes creen que gráficamente la caja y bigotes nos va a dar que hay cierta normalidad o distribución normal. ¿Qué piensan? ¿O alguno se opone y dice que no? ¿Alguien sabe? Bueno, nosotros vemos que el gráfico de caja y bigotes no nos va a reflejar una distribución normal, y más adelante también vamos a verlo, sino ver una simetría de las observaciones, ¿ya? Pero el programa y gráfico de cuantiles sí son necesarios para poder evaluar esta normalidad. Y tercero, estadísticamente, el Shapiro-Wilk, y hay otras pruebas también, pero se ha visto que el de Shapiro-Wilk es un poco más robusto. Entonces, por eso es que solo puse ello, para que no se confundan con los otros, porque no son los que sueles usar tampoco. Ya, entonces ya hemos visto gráficamente, estadísticamente, cómo poder evaluar la normalidad, ¿no? Y teóricamente. Ya, ahora, vamos a lo que son pruebas de hipótesis. Para poder yo elegir una prueba de hipótesis, yo necesito saber qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna. ¿Está bien? La hipótesis nula va a ser esa hipótesis estadística, pero no va a ser esa hipótesis de investigación que solemos tener, ¿no?, al desarrollar nuestra pregunta de investigación. Y eso téngalo bastante en cuenta para que no se equivoquen. Y una vez que ya ustedes sepan definir lo que es la hipótesis estadística, o diferenciarlo de la hipótesis de investigación, porque cualquiera podría decir, ¿no?, de repente, mi hipótesis de investigación es, existe asociación entre, no sé, entre obesidad y deficiencia de vitamina D, no sé, cualquier ejemplo. Entonces, esa vendría a ser una hipótesis estadística, la que yo quiero para poder determinar mis pruebas de hipótesis. ¿Qué prueba voy a utilizar? No, ¿verdad? No es porque va a ser parte de mi hipótesis de investigación. No es mi hipótesis estadística. Mi hipótesis estadística, y es la que siempre voy a utilizar para poder elegir una prueba de hipótesis, un análisis estadístico, va a ser aquella que me va a determinar la igualdad. Adelante está la PPT también de eso, pero se los voy adelantando ya que estamos hablando de prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, una prueba de hipótesis estadística va a ser
igualdad. ¿Igualdad de qué? De estadísticos, por ejemplo, puede ser promedios, ¿no? La media de edad en el grupo de mujeres igual a la media de edad en el grupo de varones. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Estoy dando, ¿no? Mi hipótesis estadística, mi hipótesis nula, es la igualdad de dos medias en dos grupos. Entonces yo, a través de mi prueba de hipótesis, voy a ver si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula, ¿ya? Nunca voy a aceptar, siempre va a ser rechazo o no rechazo. Entonces, los puntos que yo tengo para poder elegir mi prueba de hipótesis van a ser los siguientes. Yo tengo mis variables de investigación, ya que hemos hablado de obesidad y deficiencia de vitamina D, o de repente vamos a ponerle una numérica, eh, no sé, eh, obesidad y, e hipertensión, no, perdón, y presión sistólica, ¿no? De repente, ya. Como es numérica, entonces de repente puedo tener esas dos variables, ¿no? Las variables que a ustedes se les ocurra o que ustedes tengan como trabajo de investigación. Entonces yo defino mi tipo de variable, si es numérica, si es categórica, que ustedes han llevado, creo que han tenido una clase de eso, ya saben, eh, ya saben ver qué variable es categórica, atómica, politómica, qué variable es numérica, continua, ¿no? Tipos de escala. Entonces, ya, yo tengo ahí, yo defino, y también la distribución de mi variable. Eso va a ser punto clave, yo ver la distribución, si sigo una distribución normal o no normal. ¿Por qué? Porque yo a través de eso voy a ver si voy a utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas. Si sigo una distribución normal, voy a usar pruebas paramétricas, y si no, pues una prueba no paramétrica, ¿ya? Entonces, lo segundo va a ser plantear mi hipótesis. Ya les di el ejemplo de la hipótesis estadística, más no es la de investigación, que es mi hipótesis estadística nula y mi alterna. Van a ser dos hipótesis, nula y alterna. Eso va a ser antes de poder elegir mi prueba, porque a través de la prueba que yo elija y sus supuestos, los supuestos quieren decir como lo que sí o sí tiene que cumplir para poder yo aplicar esa prueba de hipótesis. Si no cumple un supuesto, entonces no puedo utilizar esa prueba y me voy a otra prueba, replanteo mi hipótesis. Si yo al principio trabajé con el estadístico de la media, entonces ya no trae con la media, sino trabajaré con la mediana, ¿ya? Eh, Aquí el ejemplo, ¿no? La media de IMC en hombres es igual a la media de IMC en mujeres. El otro punto, yo voy a seleccionar mi prueba de hipótesis. A través de ello, eh, voy a seleccionar si mi variable es categórica, tengo dos variables categóricas, voy a aplicar mi prueba. No sé si alguien quiere responder. ¿Qué prueba utilizaría si tengo dos variables categóricas? Posibles pruebas de hipótesis. Chi cuadrado. Ajá, muy bien. Chi cuadrado, puede utilizar chi cuadrado, pero chi cuadrado tiene supuestos. Y ustedes van a tener más adelante una clase específicamente de chi cuadrado, testio, etcétera. Entonces, esto es como una introducción a cómo es que tú vas a poder elegir tu prueba de hipótesis, y especialmente vamos a ver la normalidad que van a seguir tus variables, ¿ya? Entonces, si tenemos categóricas, podemos usar chi cuadrado, o la alterna, ¿cuál es? Hay otra también. Si cumple, por ejemplo, chi cuadrado, que puedo utilizar también. O Fisher. solo chi cuadrado, Fisher, ¿no? Entonces, chi cuadrado o Fisher. Entonces, ese cuadrito también lo tengo más adelante, de repente le toman captura para que lo tengan ahí en su escritorio, y no necesariamente lo tienen que memorizar, pero ya lo van a tener ahí. Entonces, si mi variable es categórica, chico de Fisher, dos variables categóricas, no sé si tiene como ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser?
De repente, podría ser si tiene o no tiene hipertensión, y lo otro es sexo, ya lo más simple, ¿no? Son variables categóricas, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo aplicar esa prueba. Tengo que evaluar supuestos, que ya lo van a ver en la otra clase. Una vez que yo selecciono esa prueba, yo voy a evaluar supuestos, si cumple o no cumple, me voy a la otra prueba, y de ahí yo voy a evaluar un criterio, voy a tener un criterio de decisión, si voy a rechazar o no rechazar la hipótesis. Ya hemos dicho que solo hablamos de rechazo o no rechazo, nunca vamos a aceptar algo. En este tema de la física nunca vamos a aceptar una hipótesis, vamos a rechazarla, lo cual no indica que estamos aceptando la alterna, eso es falso, o no la rechazamos, lo cual no indica tampoco que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿ya? Todo este mundo de probabilidades y nunca vamos a decir con certeza que sí o no, que vamos a aceptarlo o no. Entonces, a de ello vamos a hablar el valor de alfa, ¿no? Que es el nivel de significancia que ya lo mencioné, que el más utilizado es al 5%, con un intervalo de confianza, ¿no?, al 95%. Y vamos a evaluar nuestro valor P. ¿Alguno sabe qué es el valor P? Es un número, pero ¿alguno sabe definir ese número? ¿Qué me representa? Era la probabilidad que nos indicaba si podíamos rechazar o no rechazar, ¿no? La hipótesis. ¿En base a qué? Ah, la probabilidad, o sea, iba al extremo, ¿no? De la normalidad. No lo tengo muy claro. Ya, muy bien, gracias por tu participación. No, está bien, bastante bien, vas por ahí, eh, pero ya hoy día vamos a terminar de entender qué es este valor P, porque muchos de nosotros hemos visto valor P, así es mayor o menor, o de repente yo pregunto qué es valor P, así es menor a 0,05, o si es mayor o igual a 0,05, ¿no? Es Kiko, ese valor P. Pero ese valor P tiene una definición especial, y ahí voy a ver si puedo graficarlo en el Word. Entonces, evaluamos el valor P y en base a ello vamos a ver si rechazamos o no la hipótesis nula. Y luego al final vamos a tomar una decisión en base a ello, ¿no? La conclusión. En el mundo real nosotros tenemos una muestra, ¿no? O sea, tenemos un estudio donde solo tenemos una muestra posible. De toda una población. ¿Cuánto nos gustaría poder tener toda la población? Pero eso es algo imaginario, nunca vamos a poder abarcar toda la población, sino solo vamos a tener una muestra de ello. Entonces, como no podemos calcular esa media poblacional, que ya les comenté también al comienzo, que viene a ser el promedio de los valores de esa población, ¿no? Entonces, solo tenemos un estimado de la muestra que nos tocó, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál nos tocó o cómo lidiar con ello, ¿no? Y ahí viene lo que es el teorema del límite central. Nosotros tenemos a una población aquí, ¿no? Tenemos a la población a la cual nosotros podemos hacer inferencia, porque de eso se trata al poder utilizar una prueba estadística, prueba de hipótesis. Entonces, de esta población vamos a tener muestras, ¿no? Vamos a tener aquí pequeñas muestras, y una de estas muestras va a ser la que vamos a tener en nuestro estudio, porque no vamos a tener toda la población. Entonces, esta muestra tiene un estadístico. ¿Y qué viene a ser un estadístico? Ya les mencioné, ¿no? La media por ejemplo, la media de esta muestra, ¿no? Entonces, la media de los valores que tengo de esta muestra. Entonces, cada uno va a tener un estadístico que va a ser la media, por ejemplo, ¿no? Y esa media de cada muestra va a estar aquí, en este pequeño cuadro que vemos. Vamos a ver
que aquí va a estar la distribución muestral de la media. ¿Qué quiere decir? Que aquí están todas las medias de cada muestra. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Que va a seguir una distribución normal siempre y cuando sea mayor a 30, ¿no? Entonces, tenemos, es solo un teorema, es teórico, recuerden. Aquí vamos a tener las medias, o sea, los promedios de cada esta muestra que vamos a tenerlo acá. Entonces, todas esas medias van a seguir una distribución normal, ¿ya? A ver, entonces, distribución teórica de un estadístico, que en este caso vendría a ser la media, en todas las muestras posibles de tamaño n, ¿no? Todas tienen un tamaño n, pero este n recuerdan que tiene que ser mayor a 30, ¿verdad? Ese es el teorema, es teórico, ¿ya? Obtenidas de una población infinita, de esta población a la cual queremos hacer inferencia. Entonces, vamos a ver, nosotros a partir del intervalo de confianza, nosotros vamos a obtener un aproximado y a partir de ahí vamos a hacer la inferencia a nuestra población. Entonces, hemos visto, por ejemplo, intervalos de confianza del 95%, de 3,58 a 4,25, ¿no? De repente, desde del promedio de edad de una población. Entonces, perdón, edad no, porque son valores pequeños, 3 puntos. De repente, de cantidad de horas que juegan los niños, ¿no? A la semana. Entonces, tengo de 3 puntos y tanto a 4. Entonces, ese intervalo, yo lo que voy a tener que es a mi media poblacional. Eso es lo que me indica mi intervalo de confianza. Yo, ¿qué quiero hacer con mi estudio? ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero hacer inferencia a la población. Entonces, yo al tener mi intervalo de confianza al 95%, lo que yo tengo es un rango de 2 números que me van a contener a la media o promedio de horas que están jugando los niños en un colegio de repente, no sé, claro que vamos a inferirlo, ¿no? A una población de niños de 6 a 12 años de repente, no sé, se me ocurre. Entonces, ese es el intervalo de confianza, ¿ya? A ver, es una de las posibles, ¿no? Es con la cual estamos trabajando. Construidos, podemos construir un intervalo de confianza del 95% alrededor de la media de nuestra muestra. Este intervalo contiene la media poblacional o no la va a contener. Así de simple. Entonces, si tuviéramos 100 muestras, dice aquí, aproximadamente 95 contendrían la media poblacional. Claro, si es que nosotros tenemos un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Es como decir, es un ejemplo, ¿no? De 100 muestras, aproximadamente 95 tendrían la media poblacional. Es como nuestra muestra tuviera una probabilidad del 95%. Es una forma de interpretarlo, ¿ya? Por lo tanto, podemos asumir que nuestro intervalo tiene 95% de chances de tener la media poblacional. Entonces, nosotros no nos vamos a ir al 100%, siempre va a haber un margen de error. O también llamado nivel de significancia del 5%, que va a ser una zona de rechazo, donde nosotros vamos a decir que esa zona va a, si nos ubicamos en esa zona, por así decirlo, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? No es completamente correcto, pero nos permite tener un estimado. Claro, porque en todo este campo nos vamos a basar en probabilidades, así que nunca podemos afirmarlo o tener una cierta seguridad en este mundo de la estadística. Niveles de confianza. Es una probabilidad, ¿no?, expresada en porcentajes, como le hemos dado, el 95%. Quedémonos con, o sea, si no tenemos bien en claro esto, tengámoslo en la mente como 95%, pero puede ser otros, podemos tener al 98%, al 90%,
pero principalmente la mayoría de investigadores trabajan al 95% y nivel de significancia del 5%. Expresión en porcentaje con el que queremos realizar la estimación del parámetro a través de un estadístico muestral. Por ejemplo, si yo quiero ver una forma general de 1 menos alfa, alfa ya lo mencioné, que es el de significancia, para estimar un intervalo de confianza de la media poblacional es usar Z1 menos alfa medios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo un alfa de 0.05, porque es el complemento del 95%, ¿cuál es? El 5%, ¿no es cierto? Este 5% se traduce a 0,05, ¿no? Puede ser alfa al 5% o al 0,05. Entonces, tenemos alfa 0,05 y acá nos dice que vamos a tener el Z 1 menos alfa medio. ¿Qué quiere decir? 1 menos alfa medio, que es igual a 1 menos 0,5 entre 2, que va a ser igual a 0,975. Entonces, esto se va a traducir en qué? En que nosotros vamos a tener un valor de Z de 1,96. Esto ya está, o sea, siempre lo van a ver como número 1,96 cuando usted hablan de 95%. Y este 1,96, ¿qué viene a ser? ¿O qué viene a ser el valor Z, mejor dicho? Que no lo mencioné. ¿Alguno sabe qué es el valor Z? Así como su compañero definió el valor P, que vendría a ser el valor Z. ¿Alguien sabe? Ya, entonces el valor Z nos va a indicar la posición de, de este numerito. Por ejemplo, este numerito nos va a indicar la posición de qué, de la desviación estándar. Si yo tengo acá la media, aquí ven el puntero, tengo acá la media y yo tengo acá un valor, ¿no es cierto? Entonces, este valor va a tener, por así llamarlo, una posición de 1,96. De repente yo tengo acá un valor, mi media de repente 16, y yo tengo un valor de, ejemplo, de 18, va a estar por acá de repente. Entonces, esa desviación que va a haber en estos dos va a determinar la posición, de repente puede estar en el 1, ¿no? Va a determinar la posición Z, o sea, va a determinar el numerito Z, que pues, obviamente de repente va a ser menor a 1,96. Eso lo voy a explicar mejor en el Word, pero entiendan que es composición de este valor que yo tengo acá. ¿Ya? A ver. Entonces, como les mencioné, hay niveles de confianza del 99, 90, ¿no? Pero generalmente no se suelen utilizar, ¿no? Convencionalmente es el de 95%. Y aquí están los ejemplos también, cómo es que yo puedo determinar el valor Z, que es este, que viene a ser miren, 2,58 está más alejado y el 1,64 está un poco más cerca. Entonces, es como decir la posición de este valor que tengo acá, ¿no? Un valor Z de menos 1 va acá de repente, ¿no? Entonces, aquí ya más resumido, tengo la distribución de los datos. Aquí me sale el 1,90 cuando trabajamos 95% de confianza y tenemos el 65 al 90% o el 2,58 cuando trabajamos al 90%, ¿no? De confianza. Entonces, el p-valor o el valor p, ¿cuál sería? Cuando nosotros trabajamos al 95%, el 0,05, ¿no? Y de ahí viene este p-valor cuando hablamos eh, de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y esta área que va a estar sombreada acá va a ser
una de 5%, ¿no? Entonces, ¿qué decimos sobre el intervalo de confianza? Uno, que hay 95% de probabilidad de qué? De que nuestro intervalo, que ya les dije, por ejemplo, 0.6 y un 4.5, ese intervalo va a contener o a capturar la media poblacional. Segundo, es correcto decir que la media poblacional tiene 95% de chances de caer en intervalo. O sea, no va a caer. Lo que tú vas a tener es que del intervalo tú tienes esa confianza al 95% de que ese intervalo que tú tienes va a capturar o va a contener la media. ¿Ves? Tercero, la media poblacional va a ser un valor fijo y no puede caer en un rango, ¿no? Y el intervalo de confianza es el que cae aleatoriamente en un rango de valores. Eso lo puedes determinar en el Stata también. Estimación del intervalo de confianza para una media, por ejemplo, yo tengo una muestra de 49 estudiantes de una media, estamos hablando de este caso de una variable de tiempo, ¿no? 24 horas, con una desviación estándar de 4 horas, ¿ya? Cantidad de horas no lectivas, estas 24, este promedio, que es 24 horas, es el promedio de horas no lectivas que los estudiantes estudian por semana. Este es el promedio. Entonces, yo tengo el promedio de esa muestra, ¿no? Mi variable, digamos, llamémoslo horas no lectivas, 24 horas, y tengo una desviación estándar de 4 horas. Entonces, ya tengo mi muestra, mi media y mi desviación estándar. Entonces, ¿cuál sería la media de la población? Porque yo tengo la media de la muestra, pero no tengo la media de la población. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Puedo calcularlo? ¿Puedo saber exactamente cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? Alguien que me diga. ¿Puedo saber exactamente cuál es la media de la población? O sea, puedo decir, a este número es, ¿tengo un número fijo o valor fijo? ¿Alguien sabe? No. No, ¿verdad? Muy bien. Exacto, no lo tengo. Tengo el valor fijo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo inferencia y al hacer inferencia voy a decir solamente al 95% de mi media poblacional va a estar en un rango ¿de qué? De un intervalo, en un intervalo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, ah, ya, es 23 es mi media poblacional. No. Yo tengo un rango, y este rango, ¿cuál es? El intervalo de confianza, que lo tenemos, que ya lo hemos determinado, ¿no? Entonces, sí puedo determinar mi media poblacional, pero el intervalo de confianza. Entonces, encuentra el intervalo de confianza con el 95% para la media de la población. Entonces, tengo acá, ¿no? Esta es la fórmula. Tenemos 24, que es la media ¿de qué? ¿De la muestra o de la población? De la media, perdón, de la muestra, ¿no es cierto? Media de la muestra. Más 1,96, ¿qué es? ¿Recuerdan? El zeta, ¿no? Ajá, el valor z. Entonces, es un número fijo. Y eso lo van a ver en todos lados cuando ustedes apliquen al 95%, ¿ya? Entonces, eh, este valor z ya va a estar acá. Z de alfa medio. Este alfa medios no importa mucho, pero alfa medios, ¿qué quiere decir? Alfa, recuerdan que el nivel de significancia es 5%, que ya es un valor fijo. Entonces, claro, no valor fijo en sí, porque ustedes pueden determinar otros, pero es el más usual. Entonces, 5% entre 2 es 5% es 0,5, la mitad, entonces sería 0,025, ¿verdad? Entonces, es eso, el z de este valor, 1,96, porque yo estoy determinando el alfa al 5%, o nivel de confianza al 95%. Entonces,
tengo acá en la otra parte, que es el S, que viene a ser la desviación estándar. ¿De qué? De la población de la muestra. De la muestra, ¿no? Porque nosotros tenemos los datos de muestra, de mi estudio, de los datos que yo he recolectado, de mi variable. Entonces tengo 4 y lo divido entre n, que es n también la muestra. Entonces ya tengo todos mis datos acá. Y con esto, ¿qué determina mi intervalo de confianza? ¿Y qué me va a indicar mi intervalo de confianza? Exactamente no mi media poblacional, pero que entre este rango, entre este intervalo, va a contener, este intervalo de confianza va a contener a mi media poblacional, ¿no? A mi promedio de esa población que yo quiero hacer inferencia. Va a estar entre 22,88 y 25,12, ¿ya? El valor de mi muestra, el promedio de mi muestra, 24 horas. Y de mi población está entre este rango, ¿no? Que lo captura. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo que lo podemos correr en el Stata también. Tenemos la media poblacional, que no la sabemos. Tenemos una media muestral de 15,6, una desviación estándar de 8,3, un tamaño de muestra de 6.200. Entonces, yo puedo esto calcular en Stata, porque si no tendría que hacer esto, ¿no? Para calcularlo, agarrar mi hojita y calcularlo, hacerlo como modo de calculadora. Yo puedo calcular intervalo de confianza. Me piden la poblacional, es decir, me piden el intervalo que captura a mi media poblacional. Entonces, yo corro este comando, el siguiente, y me va a contener, ¿no? Lo podemos corroborar al final, de repente, ¿ya? Entonces, esto me indica acá mi de confianza, mis observaciones, que quiere decir observaciones, quiere decir individuos, de repente he trabajado en pacientes, los pacientes son los datos que tengo, ¿no? 6.000 pacientes de repente son con los que he trabajado. Tengo la media, que es 15,6, ¿no? Y el error estándar, ¿no? Que se trabaja en función a la población. Y otro ejemplo también tenemos. Hay un 95% de confianza del rango de tal a tal años contenga el verdadero promedio de edad de la población. Ese es el resultado de esto, ¿no? De repente yo tengo mi variable edad de mis datos, entonces yo digo promedio de edad con este comando sum o summarize edad, d. Entonces tenemos aquí, ya, ¿han visto ya esta tablita en su clase o alguna clase que han tenido? ¿Ya han tenido esto de interpretación? Creo que sí, ¿no? Cuando vieron descriptivos, media, mediana, vieron. Creo que sí. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Vieron este comando ya, chicos? Vimos una parte, de acuerdo. Ah, ya. Ya. Bueno, corren con esto, su edad y t, ¿no? Entonces, con esto, yo ya tengo mi media, ya está calculado, mi media, 40,05. Tengo, ¿qué nos pedían también? Desviación estándar, 17,54. Y nos pedían observaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas observaciones yo tengo? 149, ¿no? Entonces, o lo puedo ver acá, 149. Yo corro este comando de mi variable edad y me salen todos estos datos, ¿no? Este comando me va a servir también para evaluar normalidad, ¿no? Entonces, me va a salir la descripción de mi variable, ¿no? Voy a tener promedio, desviación estándar, y yo con esto puedo calcular mi media poblacional o el intervalo que va a contener esta media población. Sí, lo voy a poder hacer. ¿Con qué comando? Say means y mi variable numérica, ¿no? Mi variable edad. Entonces aquí también, ¿no? Acá tengo. Esto, recuerden que cuando nosotros hablamos de intervalo de confianza es inferior a la población,
Entonces, este intervalo me va a poner a la media poblacional, ¿ya? Acá dice, ¿no? El rango 37 a 42, ¿no? El mismo. Ahora, el valor Z, ¿no? Es un valor que indica, como también lo mencioné, la posición, la desviación estándar respecto a qué? A la media. ¿Dónde va a estar la media? ¿No? Por aquí, ¿no? La media. Entonces, ¿va a tener unidades o no va a tener el valor Z? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí tiene o no tiene? ¿O solo es un valor? ¿O un número? ¿Ustedes creen que tiene unidades? No, ¿no? Porque es una posición que me va a indicar una posición. Entonces, yo el valor Z lo puedo calcular de la siguiente forma. Un valor promedio observado menos la media poblacional, de repente es esa media que yo quiero, que yo como hipótesis nula defino, ¿no? De repente digo, el promedio de presión arterial sistólica es igual, porque en hipótesis nula hablamos de igualdad igual a 120, de repente yo digo. Ese promedio de presión acá, es una hipótesis nula, esa igualdad que yo estoy haciendo, promedio de presión arterial sistólica es igual a 120, es una hipótesis nula estadística. Aquí estamos hablando todo estadístico. Entonces, esa hipótesis nula es la que yo estoy formulando. Se me ocurre en la cabeza de que sí, el promedio de la población va a ser de presión sistólica, va a ser 120 o es igual a 120. ¿Yo cómo veo es verdad o es mentira? ¿A través de qué? De mis pruebas de hipótesis, ¿no? Y esta prueba de hipótesis, ¿en qué se va a basar? O sea, ¿cómo voy a saber si voy a rechazar mi hipótesis estadística o no? ¿A través de qué? De un valor Z, ¿no? Entonces, después ya ni lo van a ver otra vez porque ya ustedes van a saber en cualquier momento ya a qué se refieren con rechazo o no rechazo mi hipótesis. ¿Ya? Entonces, todo ello, el rechazo se va a basar en tu Z, ¿ya? Entonces, en esa posición. Le voy a hacer un ejemplo rápido antes de pasar esto. Y voy a compartir mi Word un ratito. O de repente, de ahí ven mi Word. No, no se puede visualizar. Ah, ya, a ver, a ver. Mm, Bueno, voy a tener que copiar toda la pantalla. Me avisan si lo ven. ¿Ven mi Word? Sí, sí se puede ver. Ya, entonces, ya. Entonces, Z, para yo poder entender pruebas de hipótesis y rechazo o no, mi hipótesis, que más adelante ustedes van a ver las distintas pruebas que van a utilizar, pero van a darse en función de si rechazan o no rechazan su hipótesis nula. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra distribución, ¿no? Vamos a tener acá nuestra, voy a graficar así. Entonces, tengo acá la campanita, ¿no? Ay, disculpen el pulso. Entonces, tengo yo aquí, ¿recuerdan qué era esto? La posición, ¿no? Mi valor Z, ¿no? Entonces, yo tenía acá, por ejemplo, 1,96, ¿no? 1,96. Que es clásico cuando nosotros trabajamos con intervalo de confianza del 95%. Entonces, yo
voy a decir que esta es mi zona de rechazo, ¿no? Esto es clásico, ya lo habrán visto ya este gráfico. Esta es mi zona de rechazo, ¿no? Donde yo voy a decir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, voy a decir, con, con el mismo ejemplo yo voy a decir, voy a hipótesis, ¿ya? Una hipótesis nula, ¿de qué? De que el promedio, se va a ir, mejor lo pongo abajo. Entonces yo tengo mi hipótesis nula de que el promedio de presión sistólica es 120, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Porque nosotros siempre hemos dicho que la hipótesis nula va a ser igualdad. Entonces, yo digo que esta es mi variable, ¿no? Mi variable presión sistólica, que es numérica, y yo estoy diciendo el promedio o la media, que es lo mismo, la media, que es mi estadístico, la media de presión sistólica es igual a 120. Entonces, yo estoy con mi hipótesis estadística, pero ¿cómo sé si es verdad o es mentira? Si lo rechazo o no lo rechazo. ¿Recuerdan la formulita del valor Z que les dije? ¿Recuerdan qué era? ¿Puedo yo calcular el Z? Porque yo, para saber si voy a rechazar o no mi hipótesis nula, ¿cuál sería la alterna? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál sería mi hipótesis alterna? ¿Alguien sabe? Si mi hipótesis nula es que la media de presión sistólica es igual a 120, ¿cuál sería mi hipótesis alterna? Que no es igual a 120. Muy bien. Muy bien. Entonces, la hipótesis alterna es que es o es diferente, ¿no? Es igual o es diferente. Entonces, ya, ¿yo cómo voy a saber esto? Para ello entra el valor Z, que les dije lo importante. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el valor Z? Yo les voy a dar otra descripción de la base de datos que yo tengo. Y en base a esa base de datos, yo estoy diciendo que la media de presión sistólica es igual a 120, ¿no? Y yo, al hablar de hipótesis nula, yo estoy hablando de la población. O sea, yo estoy diciendo que la media de presión sistólica en la población es igual a 120. No estoy hablando de mi muestra. ¿Por qué? Porque de mi muestra yo ya tengo un dato. Entonces, mi promedio, por ejemplo, de mi muestra es 130, yo te digo. Media de la muestra es igual a 130. Entonces, ese 130, ¿qué viene a ser? ¿La media de qué? De presión sistólica de mi muestra. De la muestra que yo tengo, por ejemplo, pacientes del Hospital 2 de Mayo, ¿no? No sé, de tal sala, no sé, se me ocurre ahorita, de una sala, ¿no? De repente están hospitalizados y yo he tomado los datos de ahí. Entonces, mi media, el promedio de presión sistólica 130, de toda mi muestra. Y yo estoy diciendo a nivel general, que de repente lo asumo como a nivel de hospital, ¿no? General, porque yo solo estoy tomando de una sala específica, una muestra pequeña. Estoy diciendo que mi media de presión sistólica es la 120. Estoy asumiendo, o sea, de repente yo he visto, ¿no? que suele así, y se me ocurrió este número porque yo lo he explorado o he visto otros estudios. Pero realmente mi muestra
esa muestra pequeña que tengo es 130. Entonces, para yo saber si mi hipótesis nula es verdad o es mentira, o si la rechazo o no la rechazo, yo necesito saber su valor z. Entonces, su valor z, ¿qué va a ser igual? Al 130, que es la media de mi muestra, menos, ¿menos qué? ¿Alguien sabe? Menos este valor. Yo estoy asumiendo que la media de presión sistólica va a ser igual a 120. Y estos dos lo resto y todo lo divido entre ¿qué? Entre la desviación estándar. De repente mi desviación estándar, ¿no? De mi muestra va a ser 10. ¿Y cuánto me sale el z? 1. 1. Ya, entonces yo tengo mi valor de 1. ¿Y dónde se ubica aquí? ¿Dónde creen que se ubica el z aquí? El 1. ¿Antes o después de este valor? Antes. Antes. Sí, muy bien. Están atentos. Entonces, yo tengo, vamos a poner de morado, el 1. Entonces, ¿qué digo yo? Si está acá, está antes, ¿está o no está en la zona de rechazo? Porque recuerdan que esto es la zona de rechazo. No está en la zona de rechazo. No está en la zona de rechazo. No está. Entonces, ¿qué concluiría yo? No se rechaza. Exacto. No rechazo mi hipótesis nula. Al no aceptar, ¿estoy aceptando la hipótesis nula? No. No. Muy bien. No aceptamos la hipótesis nula, solo no la rechazamos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esto? ¿Por qué es importante el z? Porque a través del valor z, que me va a indicar la posición de mi valor, de mi media, ¿no? Yo voy a saber si voy a rechazar o no rechazar mi hipótesis nula. Entonces, esto básico que lo sé para un comienzo, perfecto. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi valor P aquí? ¿Cuál vendría a ser mi valor P? Si hemos hablado del 0,05, porque nosotros sabemos, si no rechazamos, ¿qué quiere decir? Que es menor a 0,05 o mayor o igual a 0,05. O sea, eso ya lo sabemos por teoría, ¿no? O sea, o porque ya lo hemos memorizado, 0,05. Si nosotros no vamos a rechazarlo, ¿qué quiere decir? Que el P sería, si no rechazamos, mayor o menor a 0,05. Menor. Si no rechazamos la hipótesis nula, menor a 0,05. Mayor. Nada más. Ujú. Exacto. Entonces, no rechazamos es mayor o igual a 0,05, ¿no? Porque menor a 0,05 vamos a rechazar la nula y entre comillas, porque no hablamos de aceptar, no, o sea, no quiero decirles que vamos a aceptar la alterna, ¿no? Pero simplemente hablamos de rechazo o no rechazo. Entonces, si es mayor a 0,05 más igual, no vamos a rechazar la nula, ¿ya? O sea, quiere decir que hay igual, ya. Entonces, ahí ya está. Que hayan entendido eso, suficiente. Entonces, el valor P, aquí, ¿cuál sería en este gráfico? ¿Cuál sería el valor P? ¿Recuerdan qué era el valor P? Su compañero
Más o menos lo definía hace un momento. ¿Probabilidad de qué? Probabilidad de obtener un valor estadístico, en este caso es la media, igual o más extremo. ¿Por qué decimos, o su compañero dijo algo extremo, pero no terminó de completar, pero tenía ahí la idea? Porque hablamos de extremo es esto, extremo, extremo. Entonces, valor igual o más extremo, ¿no? Entonces, valor P, probabilidad de obtener un valor estadístico igual o más extremo, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que nosotros decimos, como es mayor a 0,05, estamos diciendo que es mayor de todo esto, ¿no? Si es mayor, no rechazamos porque el z está acá. Es mayor. Si hubiera estado acá, por ejemplo, si hubiera estado aquí, hablaríamos que es menor, ¿no? Menor a 0,05 y que estaríamos rechazando. ¿Está en la zona de rechazo? Sí. Entonces, si hubiera estado acá, sí, pues, ¿no? Ya. Bueno, eso era lo que quería que entiendan más o menos. Espero que les haya quedado claro. Ahora nos vamos a la PPT. Ahora tengo que compartir otra vez. A ver, un ratito. Ahí sí ven, ¿no? Mi PPT. Sí, se puede visualizar. Ya, entonces, este valor que indica la posición, ya sabemos, ¿no? La posición de la desviación estándar respecto a la media, ¿no? Ya, no tiene unidades, el valor z solo es una posición, y ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Con el ejemplo que les he dado. Entonces, nunca podemos probar algo que va a ser cierto. Si no, podemos decir que algo, pero nunca podemos probar que algo es cierto, podemos decir que algo no es cierto. O sea, podemos rechazar o no rechazar, pero no podemos afirmar. Entonces, la prueba de hipótesis ya les di los puntos, pero aquí de forma más resumida, evaluar los datos, para yo poder ver qué prueba voy a utilizar. Como mencionó un compañero, chi cuadrado, puede ser Fisher, o de repente, ya cuando tu variable es numérica, puedes utilizar t-student, podemos utilizar, que está dentro de las pruebas paramétricas, ¿no? ANOVA, Pearson, cuando se tratan de dos variables numéricas, ¿no? Pero eso lo van a ver por cada prueba con sus supuestos, así que no, si no lo saben todavía, entonces lo van a saber más adelante. Entonces, revisas las suposiciones, los supuestos, esto quiere decir supuestos que tiene cada prueba, que son los pasos que tiene que seguir tus variables, las características que tiene que tener, si tiene que tener distribución normal, vas a utilizar las paramétricas y si no, las pruebas no paramétricas. Formulación de hipótesis, que ya lo hicimos, hipótesis nula, hipótesis alterna, y la hipótesis nula en función a la igualdad, y el otro es lo contrario. Siempre estas hipótesis van a ser de dos colas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar de igualdad y el otro de diferencia, pero no vamos a determinar mayor o menor. O sea, no vamos a decir la media de edad de este grupo es mayor a la media del otro grupo. Generalmente usamos el de igualdad porque es el que el más seguro, el más fiable, no por decirlo confiable, sino que el más, hay una palabra, se me acaba de ir, pero es uno que vamos a utilizar y que nos va a dar más tranquilidad que utilizar el de una cola, ¿ya? Porque así no vamos a rechazar completamente algunos valores.
¿ya? Si no, nos quedamos con la de dos colas. Seleccionar el nivel de significancia y el estadístico de prueba. El estadístico, recuerdan, estadístico me refería al promedio o día. También tenemos la mediana. La mediana lo vamos a utilizar en pruebas no paramétricas. Anótenlo cuando tengan sus pruebas de hipótesis más adelante. Determinar la distribución del estadístico de prueba. Vamos a ver la distribución, si tiene distribución o no normal, ¿no? Vamos a formular la región de decisión. Ya hemos visto el de rechazo, el valor alfa. Calcular la estadística de prueba, formular decisión o no rechazar hipótesis nula. Vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Que la hipótesis nula puede ser verdadera o no. Entonces, acá esto es, ¿no? Por ejemplo, tenemos la no direccional y la direccional, que cuando hablamos de mayor o menor, ¿no? Aquí está estos tres, ¿no? Tenemos la bilateral, tenemos dos zonas de rechazo, tenemos la zona de rechazo aquí, unilateral izquierda y unilateral derecha, pero generalmente esta del medio es la que se suele usar, ¿no? Entonces, así brevemente tenemos la hipótesis bilateral, que es la que solemos usar, donde vemos igualdad o diferencia, más no vemos mayor o igual, donde sí vemos aquí unilateral, que esto está para un lado, donde decimos que es mayor, ¿no? A es mayor que B, entonces determinamos esto, pero no se aconseja utilizar esto, sí, para estudios más complejos y donde se quiera determinar si es mayor o menor, sí se utilizan, pero generalmente utilizamos este de acá. ¿Ya? El lateral izquierda, donde decimos que es menor, ¿no? A menor que B. Entonces, el valor P ya lo hemos visto, ¿no? Que es la probabilidad de que se obtenga un valor del estadístico de contraste que sea igual o más extremo que el observado, ¿no? Estadístico se refiere a la media, ¿no? Al promedio, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? El valor P es menor que alfa, que es menor a 0,05, ¿no? Recuerden, alfa es 0,05, cuando hablamos de 95% de confianza, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Y si es mayor o igual, no lo rechazamos. También aquí la hipótesis nula es la respuesta a la pregunta de investigación que afirma que nada sucede. Ya, aquí no se van a confundir porque pregunta de investigación, esto vendría a ser tu hipótesis de investigación, ¿no? Es tu hipótesis estadística, la que tú vas a determinar de tu prueba de hipótesis, ¿ya? Se asume inicialmente que la hipótesis nula es correcta, semejante a tener inocencia a menos que se pruebe la culpa, ¿no? Ejemplo, los niveles de glucosa en la población de varones va a ser igual a los niveles de glucosa en la población de mujeres. Cuando nosotros hablamos de nivel de glucosa, ¿por qué no vemos promedio? ¿Por qué no podemos decir los promedios de repente en la población cuando determinamos mi hipótesis nula? Porque cuando yo hablo de promedio, yo estoy diciendo, si es que en caso yo haya probado esta hipótesis y haya dicho que es que no se rechaza la hipótesis nula, yo hablo de promedio o puedo hablar de niveles. Cuando hablo de promedio me refiero al estadístico de media. Y cuando hablo de valores, yo estoy hablando de la mediana, ¿ya? Valores se suele utilizar cuando con mediana en las pruebas no paramétricas y promedio se refiere a la media, a ese estadístico de media, cuando hablamos de paramétricas, ¿ya? Cuando vemos que la distribución es normal de mi variable, yo hablo promedio o media. Es mejor expresarlo a través de esa forma, ¿no? Igual, la hipótesis alterna, esto obvienlo, que afirma que algo que es diferente, ¿ya? La hipótesis alterna ya lo hemos visto, ya les he dado un ejemplo también. Entonces nosotros solemos utilizar la hipótesis bilateral, que es igualdad o diferencia, ¿ya?
Esta es alterna, menor, ¿y cuál sería la hipótesis nula? Mayor o igual, ¿no? Lo contrario, ¿no? ¿Ven aquí? Lo contrario. Pero generalmente no se suele usar, pero aquí lo tengo para que puedan verlo. ¿Ya? Entonces, rechazo o no rechazo, no voy a aceptar. Recuerden. Ya. Lo otro es error tipo 1 y error tipo 2. Habrán escuchado también. Entonces, cuando yo hablo de rechazo o no rechazo, pueden haber dos tipos de errores, ¿no? Un error tipo 1 o también llamado alfa, ¿no? Que indica que rechazamos una hipótesis. Yo puedo rechazar mi hipótesis siempre y cuando no sea correcta, pero en este caso este error va rechazando esta hipótesis correcta. A eso se refiere, así de simple, el error tipo 1, cuando tú vas a rechazar una hipótesis nula, pero o sea, y tú ves que esa hipótesis es correcta. En base a estudios, a la literatura, tú sabes que eso es correcto. Entonces, pero lo estás rechazando cuando tú haces tu prueba de hipótesis. Por eso les digo, la prueba de hipótesis no es que te diga algo totalmente cierto, hay que revisar bien lo que estamos rechazando o no rechazando, ¿ya? El error de tipo 1 se considera importante, ¿no? Porque estamos rechazando una hipótesis que es verdadera. La probabilidad de un error de tipo 1 es igual a alfa y se denomina nivel de eficacia, ¿ya? El alfa. Recuerdan, se llama error tipo 1. Y el otro, cuando la hipótesis, sabes que en realidad esa hipótesis es falsa, esa hipótesis nula, pero no la estás rechazando. Ese error se llama tipo 2. Intervalo de confianza, probabilidad de que mi intervalo capture a la media poblacional. Eso también es punto clave para que se lo memoricen si es posible, ¿no? Para que sepan, cada vez que vean un intervalo de confianza, digan, ya este intervalo me va a capturar a la media poblacional. No es que mi media va a, o que va a ser al revés. Ejemplo, hay un 95% de probabilidad, el intervalo comprendido entre 4.32 y 4.82 captura la media poblacional las horas de ocio de los peruanos, por ejemplo. Esa es una interpretación, ¿no? Cuando tengo un intervalo y no sabemos por qué hay un intervalo, ¿qué me indica? Ahora ya saben que ese intervalo es bastante importante porque te captura tu media poblacional. Entonces ya hemos visto hipótesis nula, alterna, nivel de significancia, estadístico de prueba, región de rechazo, el alfa y el valor P. Ya, entonces ahora vamos al stata, rápidamente, para poder ver la parte de distribución normal. Han visto con gráficos. Ay, se fue. Dejé de compartir, creo. Ya, ahí sí ven, ¿verdad? Mi stata. Sí, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, lo principal que fue esta clase fue ver la distribución normal, que ya les he dado los puntos clave para que ustedes sepan de dónde viene todo eso de distribución normal, cómo voy a evaluar. Ahorita vamos a ver cómo es que yo veo, ya está la teoría, pero ahora en la práctica, ya yo tengo mis datos aquí al lado derecho, ya han visto descripción de cada ventanita, de cómo etiquetar, de cómo categorizar. Ahora vamos a ver lo que es la parte práctica. Yo tengo mi variable de estudio, edad, lo clásico, y yo quiero saber qué prueba de hipótesis voy a utilizar. Y recuerdan que les dije que van a ser pruebas paramétricas o no paramétricas. Entonces, ¿qué prueba paramétrica voy a utilizar? De repente, student uso si es que mi variable tiene una distribución normal, mi variable de edad. Entonces, como sabemos, el tstudent tiene una variable numérica, ¿no? Los supuestos, todo eso de tstudent, de Chicago, lo
lo van a ver luego. Ahorita no vamos a ver los supuestos de ello, pero vamos a ver los primeros pasos que van a tener que seguir cuando tienen sus variables. Entonces, si yo tengo mi variable edad, ¿yo cómo veo la medida de mi variable edad? ¿Cómo lo veo? Ay, no, se borró todo. ¿Cómo creen que puedo, con qué comando? ¿Mm? ¿Con qué comando puedo ver media? ¿Cómo está mi...? Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no? Tengo edad, tengo todos estos datos, tengo un montón de datos. Todo esto son observaciones, tengo muchas observaciones, entonces, en esta base de datos, que es la famosa base de datos de Framing. Entonces yo tengo edad 3650. ¿Qué hago para saber el promedio? ¿Lo sumo y lo divido entre la cantidad de observaciones? ¿Con qué comando yo veo el promedio? Porque ahorita estamos viendo cómo poder ver mi variable. Ya han visto, ya en esta clase, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo veo la media, promedio de mi edad, de toda mi muestra? ¿Alguien sabe con qué comando? Respondiendo en la caja de comentarios. Ay, no lo veo. Disculpen, chicos, pero no puedo ver el chat. Ya, bueno. Entonces, lo que yo hago es un zoom, ¿no? Dejar con edad y detail. Entonces, con este comandito vamos a ver esto. Entonces, esto es básico. O sea, ustedes dirán, ya, pero ¿cómo analizo mi variable? Ya, acá está, pues, aquí está. Esto está, lo anoten en su do file. Ustedes ya saben cómo crear su do file, porque ya una compañera les ha explicado cómo crear su do file. Entonces lo copian y lo ponen en el do file. Entonces, con esto, ¿yo qué tengo de edad? Tengo mi media, 49.92, mi desviación estándar, 8.67, número de observaciones, ¿cuántos datos tengo? 4.434, ¿no? Tengo esta cantidad tengo en mis datos, pero alguno puede tener una base de 200 pacientes, pero esto como es una base de, pues dice 4.000. ¿Y este valor qué vendría a ser? ¿Alguien sabe? La mediana. La mediana, ¿no? 50%, ¿no? Percentil 50 es la mediana. Entonces, tengo 49, tengo varianza, tengo skewness, tengo kurtosis. ¿Alguien de ustedes me puede decir si mi variable edad cumple una distribución normal solo en base a esta, teórica? Porque si hablamos de distribución, no tenemos que evaluar todo lo que les mencioné, ¿recuerdan? Teórico, gráfico y estadístico. Solo evaluando esto. Por fines prácticos, solo vean esto y si puede ser o no puede tener distribución normal. ¿Puede o no puede? ¿Alguien? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Alguien dice que no? ¿O todos están de acuerdo a su compañera? Con su compañera. Sí, sí puede. Ya, puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿qué tenemos que ver en esto? Apunten, la media y la kurtosis. Ya, en estos dos, media y mediana, ¿qué se tiene que cumplir? Así rapidito, ¿quién prende su micro? Tienen que ser iguales. Ya, muy bien. ¿Es? Cerca a 0. Ya, muy bien. Kurtosis A 3. Saca 3. a 3, ¿no? Cercano. Muy bien. Entonces, estamos bien, chicos. Y los demás que recién están aprendiendo, pues ya saben, ya lo han dicho sus compañeros y así que anoten. Entonces, yo veo esto, ¿no? Kurtosis media
y mediana, ¿no? Se tienen que acercar, no necesariamente tienen que ser iguales, pero tienen que estar cerca, ¿no? Depende si tengo 49, 50, también. Ya, entonces ya tengo el primero, pero ¿puedo decir totalmente que tiene distribución normal? No. ¿A qué me voy ahora? ¿Alguien sabe qué comando puedo correr? Gráficos, histogramas. Ajá, histogramas. Vamos a... El comando es histogram. Entonces, esto es gráficamente. Vamos a ver el histograma. Ya. Tenemos este gráfico. Nosotros para ver si hay distribución o no, distribución normal de esta variable, tenemos que ver que tiene que tener una forma, ¿no? ¿Recuerdan la forma que vieron, el de la campana de Gauss, así? Bien bonita, una forma así. Entonces, ¿ese tendrá o no? Aparentemente, ¿se tendrá distribución normal o no? Alguien dice sí, ¿no? Sí. Ya, su compañera dice sí, otro. ¿Está de acuerdo? Ya, todos están de acuerdo con el sí. Puede ser, sí. De repente exactamente no tenga esa distribución que ven en mi puntero, así, que sea así como la que hemos visto. Porque aquí ven que está chato, ¿verdad? Entonces, uno puede decir que no y otro puede decir que sí. Eso es subjetivo, ¿ya? Pero hay que analizar todavía eh, el otro gráfico. ¿Recuerdan cuál es el otro gráfico? Aparte del histograma, ¿o solo tenemos el histograma para evaluar? Gráfico de cuantiles. Ya, el gráfico de cuantiles, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver que acá sí tiene, aparentemente, y en el histograma estamos en duda, ¿no? Aparentemente puede ser que sí, que sí, que sí tenga. Entonces, el QNOR edad. Ahí, ¿tendrá o no tendrá? Aquí, como vemos, si tiene distribución normal. Esos puntitos azules, Tienen que estar pegados a la línea. tienen que estar cerca, ¿no? Cerca a la línea. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que está cerca o no? ¿Podría ser o no? ¿O podría tener o no distribución normal? Puede tener, pero igual estamos en duda. Estamos en duda, ¿no? Todavía. Pero en base a esto, pues sí, ¿no? En histograma puede ser, no siendo tan estrictos. Con histograma sí. Con QNORM está al extremo alejándose, ¿no? Yo puedo decir que sí y utilizar una prueba paramétrica, pero de repente alguien dice no, como que es muy estricto y usa una prueba no paramétrica, ¿ya? Y para ver en la parte del otro gráfico, que es la caja de medir una distribución, sino va a medir la simetría de los datos. Entonces nosotros vamos a tener el graph box, que es la caja y bigotes, que no me va a decir si tiene o no distribución normal, pero con esto voy a simetría y como que me va a sacar un poco de la duda, ¿no? ¿Ustedes qué ven? ¿Sí o no ven simetría? En este gráfico. ¿O no está simétrico? ¿Saben? ¿Cómo lo ven?
Está simétrico. Sí, ¿no? Miren, esta parte está simétrica. Y recuerdan que en otros gráficos ustedes ven puntitos fuera de esto. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de esos puntitos que aparecían en otra? De repente habrán visto alguna base de datos o no sé si habrán visto en alguna clase anterior que hayan tenido. Outlier. Outliers, ¿no? Los outliers son esos puntos fuera, ¿no? Ya si tuviéramos bastantes outliers fuera, de repente no podría ser simétrico, ¿no? Pero con esto, miren, ya como que nos sacamos de la duda. Entonces, ¿yo qué prueba utilizaría? ¿Una paramétrica o no paramétrica? Paramétrica. Parámetro. Ajá, una prueba paramétrica, ¿no? Entonces, pero para yo utilizar una prueba paramétrica, y si tengo dos variables donde quiero ver asociación de repente, o perdón, comparación de dos estadísticos entre promedio de un grupo y el promedio del otro, yo tengo que evaluar esas dos variables para poder tomar una decisión, ser paramétrico o no paramétrico. Pero en este caso específico que estoy evaluando una variable, al yo decir que cumple con distribución normal, ¿ya qué gano con eso? O sea, ¿para qué me sirve que esta variable tenga distribución normal? Porque cuando yo tengo mi tabla de resultados, que lo han visto en la clase anterior de ayer, en las tablas, ¿yo qué coloco en mi tabla 1? Coloco, ¿no es cierto que coloco la media, la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico? En este caso, la variable edad. ¿Yo cómo lo reporto en mi tabla 1? ¿Quién me lo dice? Y ayer han tenido esa clase. De reportarlo con media o mediana, desviación estándar, rango intercuartílico. O sea, ustedes ya tienen su base y van a reportarlo en su tabla, donde van a decir, ya, edad de mi muestra, yo tengo la media o la mediana de todas mis observaciones es igual a tal, o sea, a 49 o 49, 49.92 o 49. ¿Cuál de estos dos yo voy a poner en mi tabla? ¿Quién me dice? La parte descriptiva, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál de los dos voy a colocar? ¿Mm? ¿O no saben? Si no saben, también está bien. ¿Saben? Los chicos que han estado respondiendo, que veo que conocen un poquito más del tema. 49, no más. 49.92. No, 49 solo. Ya, 49, pero ¿con qué? ¿Solito? Ya. Muy bien, gracias por tu participación y porque están atentos, pero no es 49, porque recuerdan que yo les dije que distribución normal, esta variable, yo voy a reportar 49.92. ¿Por qué? Es mi media, mi promedio, y cuando yo tengo distribución normal de mi variable, yo voy a reportar la media, pero no solo la media, sino la media más menos desviación estándar. 49 más menos 8.68. ¿Ya? Si en caso esto no hubiera cumplido una distribución normal, mi variable edad, yo reportaría esta, ¿no? Con su rango intercuartílico. Entonces, con eso sabemos lo básico. ¿Cómo es que vamos a ver normalidad en mi variable? Y solo lo hemos visto con edad. Entonces, hay un montón por explorar. Ustedes tienen, de repente tendrán alguna base de datos, o de repente una por correo y les paso para que vayan practicando. Ya, entonces, ya hemos visto gráficamente, no hemos visto estadísticamente. Vamos a ver qué pasa estadísticamente. Recuerdan el Shapiro-Wilk, pero no siempre se suele usar, o sí como para corroborar, ¿no? Como lo hicimos con el Graphbox, pero ya sabemos que tiene distribución normal. De repente, a ver, el Shapiro-Wilk nos salga otra, ¿no? A ver, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale el Shapiro-Wilk?
Recuerdan, ya hemos visto el P. ¿Rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? No rechazo. No rechazo. ¿Alguien dice lo mismo? O lo contrario, se opone a su compañera. Rechazo, rechazo. Muy bien. Ujú. Rechazan. ¿Por qué? Porque es menor a 0,05. Y si nosotros rechazamos la hipótesis nula, porque ya, está bien, rechazamos la hipótesis nula, pero ¿cuál fue mi hipótesis nula aquí? ¿Qué dice? Porque recuerden, hemos estado practicando hipótesis nula, que se va a igualdad. Pero aquí igualdad ¿de qué o qué? A ver, ¿quién me dice cuál es la hipótesis nula de esta prueba? Y esto es fundamental para sus otras pruebas. La edad no tiene distribución normal. La edad no tiene distribución normal. Y si estoy rechazando, quiere decir que tiene distribución normal. ¿Creen que es así? Porque teóricamente esto, si nosotros aceptábamos, perdón, si nosotros no rechazábamos la nula, quería decir que teníamos una distribución normal. Si la rechazábamos, quería decir que teníamos una distribución normal. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Tiene valores de mi variable edad si es una distribución normal, ¿no? O es igual a una distribución, la distribución de los valores de mi variable edad es igual a una distribución normal. Esa va a ser mi hipótesis nula. ¿Por qué? Porque esta prueba se va ¿qué? En la normalidad. Acá dice, Shapiro-Wilk test para evaluar normalidad, para normalidad de los datos, ¿no? Entonces, en esta prueba yo veo si hay normalidad. Y simplemente me está diciendo que la hipótesis nula quiere decir que hay normalidad. Si yo rechazo esa hipótesis nula, no hay normalidad. Y yo en este caso estoy rechazando. ¿Qué quiere decir? Que no hay normalidad, ¿no es cierto? No hay distribución normal. Pero yo me voy a confiar en esto habiendo visto ya esto, habiendo visto más o menos el histograma, habiendo visto el caja y bigotes, que donde veía simetría. No necesariamente me voy a guiar de esto, sino en lo que he venido evaluando, ¿ya? No hay que ser estrictos con los datos. De repente, si aquí está 5 y yo digo no, 3, igual yo puedo considerarlo como distribución normal, evaluando todo gráficamente, teóricamente, y quizás estadística. No siempre nos vamos a guiar del Shapiro-Wilk, ¿ya? De estos que están arriba. Tenemos todo listo. Quería preguntarles, Graphbox que hemos visto, así a modo de paso, ¿qué me indica esta línea del medio? Mediana. ¿La media? La mediana nos indica. ¿Qué nos indica qué nos indica desde este punto de acá hasta este punto? Rango intercuartílico. Rango intercuartílico. ¿Qué quiere decir el rango intercuartílico? ¿Entre qué P valores? Entre P25 y P75, ¿verdad? Sí. O también llamado Q1 o Q3. Ya. Con eso, y los outliers que aparecen en algunas bases de datos, que son valores extremos, ¿no? Son puntitos que aparecen, pero en este caso no los tenemos, ¿ya? Entonces, más o menos para que sepan que
Entonces, ya está. Otra cosa que quería enseñarles. Ay, no tengo, creo que tenía por acá esto. A ver, un rato voy a dejar de compartir. Voy a ver sus comentarios para ver si hay alguna pregunta. Yo creo que no veo ninguna. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto. ¿Han entendido, chicos? A ver, ahí hay un compañero que dice si se puede usar la prueba de Kolmogorov para evaluar normalidad. Con las pruebas estadísticas solamente no podemos evaluar normalidad. No podemos decir, no hay distribución normal. Podemos decir, posiblemente, aparentemente hay distribución normal. Pero es otra de las pruebas estadísticas que sí, que aparecen como para evaluar normalidad, ¿no? Pero con eso solamente no se ve, o sea, no te va a determinar exactamente que va a tener una distribución normal. Esos puntos que les he dado, histograma, gráfico de cuantiles, con el summarize, cuando hemos visto la descripción de tu variable, la media, mediana, skewness, kurtosis, con eso básicamente ya puedes ver si hay distribución normal, pero no te guíes del Kolmogorov porque es una prueba que ya se ha dejado de utilizar y el más robusto, como les puse ahí, es el Shapiro-Wilk. Así que no se guíe ese mucho. Pero sí es una de las pruebas que colocan, ¿no? Pero ya es suficiente con que tengan las que les he dado para que ustedes digan si su variable cumple o no de distribución normal. ¿Ya? Ya. De nada. ¿Alguien, alguna pregunta? Pueden prender su o escribir por el chat. Así a modo de resumen, ustedes van a ver las pruebas paramétricas, no métricas. Ya saben cuándo usar las pruebas paramétricas, no paramétricas. Es bien amplio este tema. Métricas cuando tú evalúas normalidad y ves que tus dos variables cumplen normalidad, tú puedes aplicar tus pruebas paramétricas. Y tus pruebas no paramétricas cuando no cumplen una distribución normal. Dentro de las paramétricas está el t-student, el ANOVA, el Pearson. Y si tú tienes dos variables numéricas y y no son paramétricas, es Spearman, ¿no? Son no paramétricas, como el Ullmann-Whitney, esa es otra prueba, el Kruskal-Wallis, ¿no? Y el Spearman, ¿no? Ahí para que lo vayan anotando. Y como ya lo habíamos hablado, si tienes dos variables categóricas dicotómicas, de repente tienes, o tu otra variable es politómica, pero son categóricas, tú usas chi cuadrado o Fisher, como lo mencionamos. Y para usar eso, tienes que cumplir supuestos. Y eso ya lo van a ver en la siguiente clase con otra colega. Y si tú tienes una variable numérica y una categórica, ¿no? Tú puedes utilizar t-student o ANOVA de repente, ¿ya? Pero esto va a depender bastante de los supuestos, ¿ya? Y bueno, eso sería básicamente todo, chicos. Les voy a dejar mi correo, cualquier cosita, al chat. Y muchas gracias por su atención. Sé que han estado bastante participativos. Y pues sigan ahí indagando de este tema. Muchas gracias. Graciela, Muchas antes gracias, que ponentes. vamos a un pequeño presente virtual.
Un momento. De modo de agradecimiento, te brindamos este certificado de participación, agradeciéndote por el tiempo que nos has brindado y por las enseñanzas que son muy valiosas para todos que estamos presentes en esta clase. Muchas gracias, Graciela. Esperamos verte en una siguiente ocasión. Muchas gracias a ustedes. Mucho. Hasta luego. Hasta luego.